Le llaman el maestro de la parrilla. Al menos él dice que lo hacen, nunca aclara quién le llama así. Lleva su delantal personalizado sobre la camisa de franela para demostrarlo. Muestra llamas naranjas en un material negro. Cráneo con 2 espátulas cruzadas debajo, título asumido destacado arriba. Él es el maestro de la parrilla y nadie puede quitárselo. Sus barbacoas son legendarias, famosas en todo el estado, o al menos conocidas por los otros padres que viven en la calle, ya sea porque han asistido a una antes o han presenciado la enorme columna de humo que se eleva desde detrás de la casa y oscurece la luz del sol. Las llamas rugen desde la barbacoa, las cervezas se están bebiendo a grandes tragos, los niños corren gritando, todo bajo el abrasador calor del sol de Florida. El maestro de la parrilla se para orgulloso en su estación, sonriendo para sí mismo con la certeza de que este podría ser su asado más famoso de todos. Nunca había organizado uno tan concurrido. Seguro que hará que los vecinos olviden el divorcio. Un niño corre hacia él, agitando una pistola de agua azul y verde. Problemas. El maestro de la parrilla advierte no rociar cerca del fuego, pero el niño solo ríe. Para ellos todo es un juego, ignoran que la reputación está en riesgo. El maestro de la parrilla lanza otra advertencia, pero el niño rebelde se queja, afirmando que recién obtuvo su pistola de agua en una venta de garaje y aún no ha disparado a nadie. Con un suspiro, el maestro de la parrilla cierra la tapa de la barbacoa, resguardando la valiosa carne del agua que podría dispararse en cualquier instante. Se desliza por el aire, salpicándolo y filtrándose por su delantal personalizado. El niño se calma, y el maestro de la parrilla va a limpiar el agua con su mano, solo para sentir una quemadura intensa contra su piel. Se retira mirando su mano con horror, mientras la piel se derrite ante sus ojos. Intenta desesperadamente secarse, solo para que el dolor ardiente llegue a su pecho, mientras el líquido corrosivo atraviesa la tela y comienza a corroer su carne. El maestro de la parrilla no sabe, mientras cae al suelo retorciéndose de dolor, que algo diminuto está siendo transportado por su torrente sanguíneo, abriéndose camino hasta su nuevo hogar. Una barbacoa de verano en los suburbios que terminó en caos suena como la perfecta locura para la Fundación SCP. No tardó mucho para que los operativos de la Fundación invadieran la pequeña ciudad de Florida, logrando permanecer sin ser detectados gracias a la administración a gran escala de amnésicos en la población local. Ninguno de los vecinos, ni ningún otro residente local, recordó jamás lo que había sucedido. La criatura que habían visto y la desafortunada víctima que se había convertido en su anfitrión fueron borradas de la memoria de todos. Los registros hospitalarios y laborales del hombre fueron expurgados, y lo que quedaba de un civil herido fue llevado bajo la custodia de la Fundación, junto con cualquier otra cosa de la escena del incidente que pudiera servir como evidencia. Los científicos de la Fundación empezaron a examinar al hombre con graves quemaduras químicas. Sin embargo, el enfoque del investigador estaba en tratar de determinar el punto exacto de origen de algo que se había manifestado dentro de su cuerpo cuando fue rociado. Surgieron algunas sugerencias dispersas sobre hacer un intento de separar a los dos, para tratar de salvar la vida del civil de lo que se había unido a él. Una evaluación mostró que el hombre, quien la criatura usaba como anfitrión, seguía vivo, pero perdía rápidamente sus funciones cerebrales y motoras. Por lo tanto, el Departamento de Finanzas consideró que salvar su vida era una asignación ineficiente de los recursos y tiempo de la Fundación. Se instruyó a los investigadores de la Fundación a ignorar las súplicas del hombre y se enfocaran únicamente en la criatura. No les llevó mucho tiempo determinar lo obvio, que sea lo que sea este organismo, era diferente a cualquier cosa encontrada en la Tierra. A partir de pruebas y exámenes más detallados, parecía que lo que se había unido al huésped humano era algún tipo de organismo unicelular no identificable, al que los científicos de la Fundación comenzaron a apodar Kelvin. Pudieron examinar más de cerca a Kelvin, descubriendo que la forma de vida unicelular estaba compuesta en gran parte por un polímero organometálico y cadenas de enaminas. Además de ser muy diferente a cualquier forma de vida terrestre, los investigadores de la Fundación estaban desconcertados sobre cómo este pequeño organismo se había incrustado en un cuerpo humano y, más preocupante, ¿por qué? Dada su estructura y composición química, la criatura unicelular no parecía apta para sobrevivir en el cuerpo humano. Las mentes líderes en ciencia de la Fundación lograron hacer simulaciones que mostraron que el hábitat ideal para un organismo como Kelvin sería una solución líquida de metanol, formaldehído, ácido acético y varias sales. Obviamente, todos estos químicos se encuentran naturalmente en el cuerpo humano. El metanol, o alcohol de madera,
se encuentra en varios organismos, incluyendo animales, plantas y humanos. Las frutas y verduras, algunas bebidas fermentadas e incluso las sodas dietéticas que contienen aspartamo son todas buenas fuentes de metanol. El formaldehído y el ácido acético también se derivan del metanol y se crean comúnmente a través de reacciones químicas para ser utilizados como materiales base en productos como plásticos acrílicos y telas sintéticas, lo que hace que estos tres químicos estén presentes en la ropa, adhesivos y pintura, así como dentro del cuerpo humano. Los humanos generan naturalmente cerca de 1,5 onzas de formaldehído y ácido acético como parte del metabolismo, lo cual asiste en la metabolización de algunas grasas y carbohidratos. Aunque el cuerpo donde Kelvin ahora residía tenía todos los químicos y sales necesarios para su supervivencia, eso no implicaba que la criatura unicelular estuviera adaptada para vivir dentro de un huésped vivo. Para empezar, un cuerpo humano es en sí mismo un organismo más complejo que una forma de vida unicelular como Kelvin. Así, los sistemas de defensa del cuerpo lo volvieron un entorno peligrosamente hostil para los visitantes inesperados. Los anticuerpos humanos suelen atacar cuerpos celulares extraños para proteger los órganos vitales y mantenerlos funcionales. De la misma manera que un cuerpo humano se protege de los virus, también estaba defendiendo al anfitrión involuntario contra Kelvin. A pesar de que Kelvin drenaba metanol, formaldehído y ácido acético del sistema metabólico de su anfitrión para subsistir, debilitando su sistema inmunológico, los anticuerpos aún atacaron la forma de vida unicelular. Mientras más tiempo vivía el hombre, generaba más anticuerpos que erosionaban la pared celular que protegía a Kelvin. Por lo tanto, los científicos de la Fundación enfrentaron otro dilema una vez más. ¿Mantuvieron vivo al huésped y ayudaron a su cuerpo a rechazar a Kelvin? ¿O experimentaron con el fortalecimiento del organismo unicelular para ver qué sucedía? La decisión fue diferida del equipo de investigación a la cadena de mando. El Departamento de Finanzas argumentó que los recursos de la Fundación se gastaban mejor en entender esta anomalía unicelular, pero el Comité de Ética fue rápido en argumentar que el trabajo de la Fundación era proteger al público de las anomalías. Si dejan morir al huésped humano de Kelvin, abandonarían su mandato principal. Finalmente, la decisión llegó al Consejo O5, quienes sorprendentemente rápido eludieron las preocupaciones del Comité de Ética y aprobaron la investigación para mantener a Kelvin vivo y funcional, sin importar lo que le hiciera al huésped. Así que, siguiendo las órdenes del Consejo, los investigadores centraron todos sus esfuerzos en Kelvin. Lograron introducir y sintetizar una solución que contenía todos los químicos necesarios que la criatura unicelular necesitaba para sobrevivir. Un cóctel de metanol, ácido acético, sales y formaldehído, que luego introdujeron en el torrente sanguíneo del anfitrión. Efectivamente, esta abundancia de los químicos que necesitaba para su nutrición solo se fortaleció tanto que en cuestión de días fue capaz de resistir los ataques de anticuerpos. La pared celular que lo rodeaba era impenetrable, y la masa del organismo, casi microscópico, comenzó a aumentar rápidamente cuanto más químicos metabólicos esenciales absorbía, tanto de los científicos que lo alimentaban como de lo poco que le quedaba a su anfitrión. En cuestión de semanas, el anfitrión de Kelvin se parecía más a un zombi marchito y desecado que a un ser humano vivo. Bolsas intravenosas de químicos sintéticos se conectaban a su cuerpo, y el personal de la Fundación debía ignorar sus débiles súplicas de ayuda. Algunos expresaron preocupación cuando su ritmo cardíaco bajó, hasta el punto de que casi no tenía pulso, pero esto solo resultó en una descarga eléctrica que reactivó su ritmo cardíaco regular. Kelvin era alimentado constantemente. Los científicos, usando microscopios especializados, no notaron de inmediato el cambio en la forma de vida unicelular. Pronto, enfocarse en el mismo lugar fue como observar una gota en un océano. Tomar radiografías del huésped, de repente mostró una masa oscura que se extendía dentro de su cavidad torácica. Era evidente que Kelvin había experimentado algo similar a un estirón. Donde inició como una única célula, desde que la Fundación empezó a nutrirla, Kelvin inició la producción de su propia masa dentro del huésped humano. En poco tiempo era sustancialmente más grande, tanto que era observable sin el equipo necesario antes. No obstante, algunos científicos no estaban del todo tranquilos, al notar contracciones alienígenas desde debajo de la piel del anfitrión. Incluso para quienes no vieron las imágenes de rayos X, se hizo evidente rápidamente que Kelvin había cambiado de forma, así como de tamaño. La criatura parecía adaptarse en la cavidad torácica de su anfitrión, pero su rápido crecimiento aumentaba el riesgo de volverse demasiado grande para el desafortunado humano.
3 apéndices, supuestos brazos o piernas, estaban enrollados donde debería estar el estómago del hombre, moviendo sus órganos. El resto de la nueva forma de Kelvin parecía vagamente asemejarse a un pez luna, uno de los peces vertebrados más grandes del mundo. Se descubrió que el tamaño de Kelvin había crecido. Significaba que la criatura estaba desarrollando su propio conjunto de órganos internos y huesos, similar a un embrión en vez de la única célula inicial. La Fundación podría no haber sabido exactamente qué tipo de criatura era Kelvin, o incluso de dónde había venido en primer lugar, si no hubiera sido por un incidente de emergencia que tuvo lugar en una de sus instalaciones. Resultó que el mismo sitio donde los investigadores mantenían a Kelvin vivo dentro de su anfitrión se convirtió en el objetivo de un ataque por nada menos que la Insurgencia del Caos, el peligroso grupo disidente que anteriormente formaba parte de la Fundación. El ataque había sido rápido y brutal, con los operativos de la Insurgencia del Caos asaltando la instalación con una eficiencia despiadada. Gracias a su entrenamiento de miembros repudiados de la Fuerza Operativa Móvil de Élite de la Fundación, Alfa 1 la Mano Derecha Roja, estos insurgentes pudieron navegar por los pasillos del sitio de investigación en un intento de saquearlo en busca de elementos anómalos que pudieran usar en su guerra continua contra la Fundación SCP. Desde que fueron establecidos por el Consejo, o 5, la Insurgencia del Caos tuvo una larga e historiada historia de operar bajo la historia de cobertura, de que eran traidores a la Fundación, robando anomalías en secreto para promover la propia agenda sombría del Consejo. Sin embargo, hace tiempo que habían desertado, y ahora servían a su propia agenda nefasta, lanzando ataques contra las instalaciones de la Fundación, apoderándose de SCPs con potencial peligroso, y eliminando al personal de la Fundación. El ataque insurgente resultó en un desastre. Los cuerpos del personal de la Fundación yacían por los pasillos de la instalación. Los equipos de limpieza tenían la ingrata tarea de remover los restos y limpiar la sangre. Personal de investigación de otros sitios fue convocado para continuar con los proyectos y anomalías en estudio, por sus colegas menos afortunados. Fue entonces cuando encontraron a Kelvin. En uno de los laboratorios de la instalación, se descubrió a un operativo de la Insurgencia del Caos muerto, aplastado bajo el cuerpo de algo inhumano. Lo poco que quedaba del anfitrión humano de Kelvin había sido salpicado en múltiples direcciones. Los fragmentos dispersos de una caja torácica encontrados por los equipos de limpieza sugerían que la criatura había salido a la fuerza del cuerpo que había estado habitando, ya sea porque se sintió amenazada de alguna manera, o su anfitrión había sufrido daños durante la incursión de la Insurgencia del Caos. Efectivamente, se recuperó material de seguridad de una copia de seguridad del sistema de vigilancia de circuito cerrado del sitio, que corroboraba las teorías de trabajo sobre lo que le había sucedido a Kelvin. En las imágenes, un pelotón de pistoleros de la Insurgencia del Caos irrumpió en la instalación, intercambiando disparos con el personal de seguridad, mientras despejaban cada habitación en cada piso, uno por uno. Los escuadrones se dividieron para investigar anomalías en busca de objetivos de la insurgencia, mientras sus demás fuerzas proseguían con la redada. Sin embargo, un insurgente solitario se separó del grupo y se adentró en un laboratorio de investigación. Al entrar, se encontraron con la vista del anfitrión humano de Kelvin, casi totalmente demacrado, apenas vivo. Ya sea por crueldad o deseo de acabar con el sufrimiento humano, el insurgente sacó una pistola y acabó con la vida del anfitrión. Tras su muerte, el cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. El movimiento no emanaba de ningún tipo de espasmos musculares post-mortem, sino de algo que se movía dentro del cuerpo del anfitrión. El operativo de Insurgencia del Caos disparó de nuevo antes de que el pecho del anfitrión se rompiera, y Kelvin, ya completamente formado, emergiera. Capaz de moverse con dificultad sobre sus 3 patas, la criatura se lanzó contra el insurgente en un intento de atacar en confusión o represalia, posiblemente incluso tratando de pasar de su antiguo anfitrión a uno nuevo. Se descubrieron rastros de cianuro en la boca del operativo de la Insurgencia del Caos, lo que sugiere que tenían un plan de contingencia contra la captura de la Fundación. Se sospechaba que la sorpresa de ver a una criatura como Kelvin brotando de un cadáver hizo que el insurgente mordiera accidentalmente una píldora de cianuro disfrazada de tubo. A este punto, la criatura Kelvin parecía quedar inmóvil, inconsciente. Para cuando fue descubierto después de la redada, ya había perecido. Los investigadores de la Fundación encargados del proyecto de examen estaban desconcertados. Todo el trabajo realizado para nutrir a Kelvin y hacerlo crecer dentro de un cuerpo humano aparentemente ha sido en vano gracias a la Insurgencia del Caos. Inseguros de cómo proceder, no fue hasta que apareció otra grabación de seguridad que los investigadores recibieron su mejor pista sobre cómo continuar el proyecto.
y vino de la fuente más improbable: un oficial de seguridad de la Fundación. Durante el asalto de la insurgencia del caos, las cámaras de vigilancia capturaron al oficial huyendo por su vida, habiendo agotado su munición y buscando frenéticamente un cargador adicional u otra arma para defenderse. No obstante, debido al entendimiento de la insurgencia del caos sobre la Fundación y anticipando el despliegue de fuerzas operativas móviles, sus operativos se apoderaron primero del arsenal del sitio. La única opción que le quedaba al agente de seguridad en fuga era rastrear las áreas de la instalación que la insurgencia aún no había alcanzado, lo que lo llevó hacia una sala de evidencias. Desempacando cajas frenéticamente, buscando algo que pudiera ser una opción de autodefensa. Las cámaras de seguridad registraron al oficial de la Fundación hallando una evidencia en la barbacoa de Florida, donde descubrieron a Kelvin. Era una pistola de agua discreta, hecha de plástico azul y verde, con una boquilla y gatillo naranjas. Tras la redada, el oficial de seguridad explicó que su objetivo era desorientar a un operativo de la insurgencia del caos con un chorro de agua a los ojos, luego desarmarlo y usar su arma para defenderse. ¿Esto no fue lo que sucedió? El oficial no notó que había encontrado la pieza faltante del rompecabezas respecto al origen de la forma de vida unicelular. La pistola de agua no era un mero juguete infantil. Era SCP-3788. Al descubrir la pistola de agua anómala contra un miembro de la insurgencia del caos, el oficial de seguridad roció inesperadamente al objetivo con un chorro de amoníaco líquido a presión. La sustancia corrosiva disolvió rápidamente y de forma dolorosa los tejidos corporales de los insurgentes al contacto. Sus heridas fueron mortales. Tras descubrir el incidente, los investigadores de la Fundación confiscaron la pistola de agua anómala. Se guardó incorrectamente como prueba tras el suceso en Florida, pero el anterior equipo de investigación estaba muy enfocado en el desarrollo de Kelvin para percatarse de lo que parecía un juguete infantil inocuo. Comenzó a investigar las capacidades del objeto en un intento de determinar un vínculo entre la pistola de agua que dispara amoníaco y el espécimen ahora fallecido de un organismo unicelular. Las pruebas dieron rápidamente las respuestas buscadas. La tapa de rosca para llenar la pistola con agua estaba sellada y era imposible de abrir. Al pasar una cámara de fibra óptica por la boquilla de la pistola, solo se mostró lo que parecía ser el interior vacío, donde normalmente estaría el agua. No obstante, el personal de la Fundación pronto descubrió que Kelvin había venido de SCP-3788. La pistola en sí contenía una anomalía espacial que la vinculaba a una ubicación desconocida. El chorro de amoníaco líquido corrosivo de alta presión se liberaba de cualquier lugar que esta anomalía espacial ocupara al dispararse. Al examinar más a fondo el peligroso químico liberado cada vez que se apretaba el gatillo de SCP-3788, los expertos de la Fundación descubrieron la presencia de otros químicos, a saber, metanol disuelto, formaldehído, ácido acético y varias sales, exactamente lo que Kelvin necesitaba para sobrevivir. La solución de amoníaco también contenía diversos organismos unicelulares no identificados, compuestos principalmente de polímeros organometálicos y cadenas de anémonas, diferentes a cualquier forma de vida terrestre. En resumen, eran más de Kelvin. Mediante el uso constante de SCP-3788, los investigadores de la Fundación lograron expulsar más muestras de estos organismos unicelulares con la pistola de agua anómala. Al capturar estos, pudieron cultivarlos de la misma manera que se había permitido crecer a Kelvin, pero sin la necesidad de huéspedes humanos. En cambio, los preservaron en tanques de amoníaco y los alimentaron con la misma solución sintética que había permitido a Kelvin crecer desde su forma unicelular. A veces, al usar SCP-3788, se expulsaba un organismo desconocido parecido a un pez luna, con 6 ojos y 3 extremidades. Al inspeccionar más a fondo, estas criaturas también compartían una bioquímica similar a los organismos unicelulares y a los restos fallecidos del sujeto de prueba Kelvin. No obstante, separaron las pruebas con SCP-3788 tras el incidente 3788G. 4 meses después de su experimentación con la pistola de agua anómala, el objeto expulsó inesperadamente un vehículo metálico de 35 metros de largo, que fue propulsado a la misma velocidad que el amoníaco líquido. Esto causó un accidente en varias salas de la Fundación, resultando en múltiples heridas laborales y algunas muertes, que desde entonces han costado caro a la Fundación en compensaciones. El vehículo parecía un submarino. Cuando los agentes de la Fundación abrieron la escotilla de metal a su entrada, emergió un grupo de 8 organismos.
Todos mostraban signos de sapiencia, tenían 3 patas y se asemejaban a un pez luna, como Kelvin. No obstante, las 8 criaturas perdieron la conciencia rápidamente por shock atmosférico, siendo trasladadas a tanques de amoníaco para mantenerlas vivas. Una inspección de su vehículo por parte de la Fundación reveló pictogramas así como un lenguaje escrito que solo ha sido parcialmente traducido. Basándose en esta información, la Fundación tiene motivos para creer que las criaturas se originaron en Titán, una de las lunas de Saturno, y que es a donde conduce la anomalía espacial dentro de SCP-3788, una conclusión que casi nadie sospechaba pero que era innegablemente y literalmente de otro mundo. Hazte investigador junior hoy al visitar el Patreon del Dr. Bob. Ahora revisa otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-3852, más cuerpos en el agua, justicia de pueblo pequeño.